en las que tiene ahí, ¿esa cuál sería? A ver, podemos regresar tantito, maestra, por favor. Se te oí cortada, Wendy. ¿Qué es lo que me dijiste? Wendy. ¿Alguien que me pueda decir cuál fue la pregunta de Wendy? Porque escuché la mitad. Creo que preguntó sobre cuáles eran las lesiones planas. Lesión infarto. Lesión de infarto. La tenemos. Está en lesiones planas, es la tercera. Después de mancha, dice infarto. Sí, fíjense, ¿se acuerdan ustedes que en algún momento vimos, por ejemplo, en los dedos que cambian de color por una oclusión de los vasitos capilares muy delgaditos, digamos por casos de frío, por ejemplo, cuando pasaba en la nariz, ¿se acuerdan cuando hablamos de un congelamiento? Que los capilares de la nariz, de las orejas, que son muy pequeñitos, empiezan a cerrarse por el frío, y entonces al cerrarse por el frío ocasionan que esa zona donde está llegando esa sangre obviamente ya no llegue, y entonces empieza a haber zonas de infarto. El infarto como tal, nosotros lo conocemos, por ejemplo, a nivel de corazón, pero a nivel celular, el infarto se da cuando a la célula le deja de llegar sangre. Digamos, aquí al corazón pasa lo mismo, a las arterias del corazón grandes, que no llegue una irrigación adecuada, se infarta. Pero eso mismo pasa en lesiones más pequeñas a nivel de la piel, en donde deja de haber una circulación y hay una zona de infarto. Entonces se observa una mancha que es producida porque no dejó pasar adecuadamente la sangre, y entonces se hace una lesión plana. Cuando las células ahí se infartan o la región, generalmente en primera instancia no pasa nada, se queda así. Obviamente si estas zonas siguen generando más infartos, esa zona va a deprimirse porque empieza a perder líquidos y se empieza a atrofiar, se puede hacer una esclerosis, o puede avanzar, por ejemplo, a donde dice zona deprimida, a gangrena o úlceras. ¿Sí me explico? Porque este tipo de lesiones puede ir avanzando o cambiando de una a otra. ¿Sí, Wendy? ¿Más o menos? Gracias. Sí, muchas gracias. Vale. La siguiente, maestra, por favor. Miren, chicas, entonces aquí tenemos, porque vamos a entrar a hablar sobre enfermedades, que hay mecanismos de transmisión de enfermedades. Recordemos que para que haya la presencia de enfermedades necesitamos una tríada, que es un mecanismo de transmisión del huésped, el mecanismo de transmisión y ¿cómo se llama? El transmisor. ¿Sí? La siguiente, maestra, por favor. Bueno, antes. Aquí nada más les estoy mostrando, por ejemplo, algunos mecanismos de transmisión. En la primera se ve personas estornudando, las gotitas de saliva, la misma respiración. Fíjense que esto, por ejemplo, ahorita con lo de sarampión está tocando, bueno, con COVID, porque a ustedes también les tocó pasarlo, cómo era fácilmente transmisible. Bueno, si COVID fue muy fácilmente que se nos contagiaran, con sarampión triplica la posibilidad de contagio. Por eso aquí viene el comercial: quien no se haya vacunado, vaya, cierre la sesión y vaya a ver a dónde se vacunan, por favor, porque es indispensable, chicas, no dejen pasar, aconsejen a su familia, vayan a vacunarse. No estamos preparados para tener casos así de sarampión, nuestro sistema no lo conoce,
porque fue una enfermedad de hace muchos años. Ya por ejemplo con influenza, pues ya nos estamos medio acostumbrando ya con las vacunas, ya las cepas y todo pues ya son un poco diferentes, pero con sarampión pues no habíamos tenido contacto con este virus, entonces los adultos mayores sí, quizá, pero ustedes no, entonces de verdad que puede haber hasta riesgo de muerte si se complican las cosas. Entonces no hay que jugarle a los fuertes, hay que vacunarse, ¿vale? Y bueno, esta es una de las formas de contagio. Otras son por vectores, como lo tenemos en la imagen central, que pueden ser mosquitos, que pueden ser chinches, que pueden ser garrapatas. Esos son los agentes, los vectores, pues pueden fungir como ellos. Y tenemos pues vías por ejemplo, la vía sexual, la lactancia materna, la transfusión sanguínea, hay otras vías, alimentos, o sea, todo esto nos puede transmitir enfermedades. La siguiente, por favor. Esta imagen, chicas, por favor, estudienla también. En todos lados, cualquier enfermedad se puede ajustar a esta historia natural. Recuerden que tenemos a grandes rasgos 3 episodios aquí donde puede surgir o que abarca la enfermedad. Uno es el prepatogénico. Pre es antes, antes de que empiece la enfermedad. Prepatogénico. Después viene un periodo patogénico donde ya está instalada la enfermedad. Y después de eso es el postpatogénico. Tiene su lógica. Si le empezamos a buscar las lógicas, nada más recuerden estos prefijos y con eso no tendrán ningún problema. Prepatogénico. Este periodo tiene que ver antes de que empiece la enfermedad y obviamente tenemos cadena epidemiológica en donde va a estar aquí metidos los determinantes sociales. Por ejemplo, pues yo vivo cerca del basurero, pues a lo mejor ahí qué puedo hacer, ¿no? Pues estoy cerquita de eso, ahí ya tengo un foco probablemente infeccioso, que en cualquier momento, aunque yo esté muy sano, aunque yo me vacune, aunque yo sea muy limpio, pero simplemente por estar cerquita del basurero puedo tener un problema, por estar cerquita de donde están quemando desechos, por ejemplo, llantas y demás, pues también puedo tener un problema respiratorio. O sea, esos son los determinantes sociales. También me puedo enfermar fácilmente y con complicaciones si yo estoy lejos de una clínica, porque por las distancias, porque no puedo llegar rápido. Todo eso, pues sí, influye en que yo pueda empezar a enfermarme o a complicarme. Y obviamente también tenemos aspectos individuales. Hay personas, por ejemplo, que todos estuvimos expuestos al virus del COVID, pero algunos se enfermaron más que otros. ¿Qué tuvo que ver ahí? Pues a lo mejor el aspecto individual aquí de cada uno, la resistencia, las enfermedades previas, el estatus de vacunación, donde dice ahí abajo protección específica. A lo mejor algunos ya estaban vacunados y por eso no alcanzaron a tener más complicaciones, ¿sale? No sé, la alimentación tiene mucho que ver en todo esto. Entonces, determinantes sociales, aspectos individuales y el que yo esté con una cadena epidemiológica, pues ahí todo esto me va a poder proteger o no. La promoción de la salud. Bueno, ahorita otro comercial, ya se viene la etapa de dengue, por ejemplo, en la cual aquí la promoción de la salud. Sí tengo mi determinante social, sí vivo muy cerquita del basurero, sí, pero ¿cuál va a ser mi promoción de la salud? Bueno, caray, yo voy a quitar las llantas que yo tenga cerca de mi casa, por lo menos, voy a poner pabellones, voy a ponerme mangas largas para evitar que me piquen los mosquitos, voy a ponerme repelente. Eso es como promoción a la salud, ¿sale?
cuidar los ambientes. Bueno, ya así de plano, permítanme. No se puede porque ya de plano está ahí y me enfermó, me picó el mosco. Obviamente voy a tener un periodo patogénico, pero antes de que yo me dé cuenta, me puede picar, pero antes de que yo me empiece a sentir mal, pueden pasar unos 5 o 7 días, por ejemplo, en el cual ese mosquito sigue picando a los que están a mi alrededor. Lo que pasó también con esta enfermedad. O sea, podemos estar contagiados, pero no nos damos cuenta hasta 5 o 6 días después que ya perdimos el gusto y el olfato, por ejemplo. Y es cuando dices, ah, caray, sí, sí era. Y porque a lo mejor puede pasar como una pequeña gripita, donde empiezan los signos y síntomas y ya se va el cuadro clínico. Aquí, después de esto, y esto va a variar en tiempo, pues dependiendo de cada enfermedad. Hay enfermedades que se pueden aventar hasta 40 días, hay otras que son 10 días, otras 8, pues dependiendo. Y el periodo después de la enfermedad. Tenemos estos 3 escenarios, chicas. Curación, perdón, discapacidad o muerte cuando ya la enfermedad termina. Entonces, quédense muy claros con esto, porque en cada una de todas las que ustedes vayan a ver, se puede aplicar este periodo. El chiste es que ustedes vayan viendo, por ejemplo, aquí podemos aplicar dermatitis, cuáles son los determinantes sociales, los aspectos individuales, y empezar a estudiar qué es lo que está pasando con una dermatitis, y lo que ustedes tienen que actuar es en la promoción de la salud y quizá un poco en la protección específica. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? Por ejemplo, en el acné. ¿Cómo ustedes harían la promoción de la salud? Digamos que quieren ir a promocionar su cabina aquí al Cebetis. ¿Qué harían? ¿Alguien me puede decir? Nadie contesta. Podemos hacer algo. Por ejemplo, vamos a hablar sobre determinantes sociales. Podemos hablar que es Cindy. Pues buenas noches, Miss. Pues primero hacer llegar, hacer como volantes de los cuidados de la piel, ¿no? Pero en específico a los niños, pues recomendarles que se hagan sus limpiezas faciales. Al igual, obviamente, ¿no? Invitarlos a la cabina o a nuestra cabina para que se hagan sus tratamientos y hagan sus tratamientos. Esa sería la promoción que se haría a los alumnos, así como usted dice. ¿Sí está bien? Sí, Cindy, pero sabes que yo te lo pondría en protección específica, porque a lo mejor no a todas las personas vamos a empezar a intervenirlas luego. Aquí lo que podremos hacer es, antes de esto, irnos a la promoción de la salud. Voy a darles una plática jóvenes sobre la importancia de la piel. Y la piel es algo que nos cubre, bla, 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 todo lo que yo les decía en un principio, pero estamos sometidos a los rayos solares. Entonces, la protección general como recomendaciones a todo el mundo es, ustedes se tienen que lavar la cara diario, por ejemplo, una vez al día a lo mejor, pero siempre ponerse protector solar. También se les recomienda no exponerse, sí, va a toda la población en general, a los rayos solares de la mañana, por ejemplo, o del mediodía. También, como recomendación general para todos, uso de mangas largas, o evitar, no sé, la exposición en la playa, no sé, todo lo que ustedes quieran como términos generales que puedan ser utilizado en un adulto, en un hombre, en una mujer, en un niño. Esa es la promoción de la salud. Ahora bien, si ustedes tienen algún problema ya de alguna lesión o que tengan, por ejemplo, mucha sensibilidad en la piel, ahora sí se les recomienda una protección específica. Miren, hay una crema así, hay esto, lo demás. Y en último caso, si ya empiezan a presentar dolor, comezón,
ardor en su piel después de haberse expuesto en vacaciones en la playa, por ejemplo, entonces ya vénganse con nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes ya tuvieron ahí una deshidratación y ya le vamos a dar un tratamiento, ¿vale? Y a lo mejor ya vamos a tener una persona después del tratamiento curada, que es el mejor de los casos. ¿Sí me explico más o menos? Digo, esto es a grosso modo con una dermatitis, ¿sale? Pero aquí lo más importante es la promoción de la salud y la protección específica, que es donde ustedes van a intervenir. La siguiente, por favor. Todo lo demás del periodo patogénico, pues ya nos corresponde al área médica tratarlo como tal. La otra maestra, por fin. Entre las enfermedades que vimos por parásitos